Historia breve y oculta del protestantismo. A inicios del siglo V, el Imperio Romano militarmente se encontraba en decadencia. La grandiosa Roma, que durante muchos siglos había sido dueña de prácticamente todo el mundo conocido, ahora era frágil ante las poderosas invasiones de las tribus bárbaras. Pero el prestigio de Roma como paradigma de la civilización continuaba más sólido que nunca. Tres elementos conformaban la civilización romana: la filosofía grecolatina, el derecho romano y, lo más importante, el cristianismo. Este modo de vida civilizado había facilitado los primeros pasos del cristianismo en regiones germanas y de todas aquellas tribus que se habían instalado en los territorios del imperio, como los godos y los visigodos. Posteriormente se unirían al mundo romano y cristiano los sajones, francos y lombardos, es decir, los bárbaros que habían derrotado a Roma querían ser romanos. De esta forma, la cruz triunfó y se impuso sobre la espada y la barbarie. 1000 años después, esto mismo se repetiría en el Nuevo Mundo. Así pues, durante los casi 10 siglos de la Edad Media, muchísimos pueblos bárbaros, al percatarse de los grandes beneficios civilizatorios que traía la vida cristiana, decidieron unirse a ella y organizarse de acuerdo a su filosofía y cosmología. De esta manera, Europa, o mejor dicho, la cristiandad, su verdadero nombre, se mantuvo durante aquellos siglos en una relativa paz llena de progreso y de grandes descubrimientos. Descubrimientos que abrieron paso al Renacimiento y al Siglo de Oro español. Muchos historiadores ahora ya han ido derribando el mito oscurantista de la Edad Media, inventado por la petulante Ilustración del siglo XVIII. Ya desde los principios del cristianismo romano, diversas herejías fueron apareciendo, motivadas principalmente por controversias en torno al dogma y a la interpretación de la Biblia. Pero en el siglo XVI, la ambición por el poder, más que la búsqueda de la verdad teológica, comenzaron a alimentar nuevas herejías. De esta manera, con el respaldo de los poderosos príncipes alemanes, surge Martín Lutero en la región germana. En los Países Bajos, Calvino toma el poder creando su propia iglesia, y en Inglaterra, el depravado Enrique VIII funda la Iglesia Anglicana. Todo con la finalidad de dos cosas. La primera, enriquecerse aún más, robándole a la Iglesia sus bienes. Y en segunda, que los propios nobles y reyes sean los que dicten, de acuerdo a sus intereses personales, lo que debe ser pecado y lo que debía ser moral. Así, el calvinismo sostendrá que los ricos son los elegidos de Dios, mientras que el rey británico puede libremente decapitar a sus esposas sin incurrir en ningún pecado.
Lo que en el mundo católico hubiera sido considerado un pecado y una completa depravación y locura, ahora estas nuevas iglesias protestantes lo admiten y permiten. Y por si estas locuras fueran pocas, en todos estos países protestantes fueron llevadas a la hoguera decenas de miles de mujeres acusadas de practicar la brujería, práctica horrenda que en la España católica fue prácticamente inexistente si comparamos sus cifras con las cifras de los países protestantes. Y en toda la América española nunca se mandó a las llamas de la hoguera a nadie acusado de este cargo. En su libro El abogado de las brujas, brujería vasca e Inquisición española, el historiador Gustav Henningsen narra y documenta cómo la Inquisición española prohibió el castigo a las acusadas de ser brujas, luego de los hechos ocurridos en el proceso inquisitorial de Logroño, concluyendo que la brujería no era más que una simple superstición de gentes ignorantes. Superstición e ignorancia que siguió fomentándose en el mundo protestante e incluso en la América sajona, ocasionando con ello el asesinato de miles de personas, principalmente pertenecientes a las clases más bajas. Pero en Suiza, Inglaterra y los principados alemanes, muchísimos habitantes fieles al catolicismo se negaron a unirse a estas nuevas iglesias protestantes, por lo que son perseguidos, y miles de hombres, mujeres y niños católicos son asesinados junto a sacerdotes, monjas y obispos, desatando las peores masacres que Europa haya visto hasta entonces. Las iglesias son saqueadas y los bienes de los católicos son robados y pasan a enriquecer aún más a los nobles y a reyes de estos países, demostrando claramente que todo se trataba desde un principio de dinero y poder. A partir de entonces y hasta el día de hoy, las peores guerras y genocidios que el mundo sufrirá serán las guerras organizadas por sociedades y gobiernos protestantes, musulmanes o ateos. Pero los católicos perseguidos por los luteranos, calvinistas y anglicanos no están solos. El poderoso nieto de Isabel la Católica, el gran emperador Carlos V de Alemania y a su vez rey de las Españas, se lanza a la defensa de sus hermanos de fe y envía a los bravos soldados españoles que, organizados en cuerpos de infantería llamados tercios, derrotarán una y otra vez a los herejes protestantes. Estos, a su vez, al no poder ganar en los campos de batalla, responderán con calumniosa propaganda antiespañola y anticatólica. La mentira será su arma. Para ello, utilizarán un nuevo artefacto inventado irónicamente por el católico Johannes Gutenberg, la imprenta, con lo cual imprimirán miles de folletines acusando con aterradoras ilustraciones a la católica España de toda clase de barbaridades, barbaridades que iban desde españoles devorando tiernos niños alemanes hasta espantosos genocidios indígenas en la América española. Todas estas falsedades son conocidas por los historiadores como la leyenda negra. Toda esta propaganda se continúa repitiendo hasta nuestros días, a pesar de que ha sido desmentida una y otra vez por historiadores de todo el mundo.
pero extrañamente se sigue enseñando en la mayoría de los sistemas educativos de todo el mundo y se hace con toda intención por los enemigos del catolicismo y la hispanidad. Y aún más, estas falsedades son promovidas constantemente por el arte, el cine y demás medios de comunicación, financiados por el mundo protestante y por los gobiernos masones que en la propia España y en toda Hispanoamérica hemos padecido. Y estas historias inventadas hace más de 4 siglos, además de seguir presentes en las cabezas de los seguidores de los diversos cultos protestantes o en personas ateas, también está muy presente en muchísimos católicos, católicos que próximamente dejarán de serlo en gran parte por esta razón. Como dice bien el dicho, el católico que de historia es ignorante se volverá protestante o un ateo delirante. El retorno a la barbarie. Con el extravío de la razón luterana, surgieron en Alemania las filosofías de Kant y Hegel, quienes elaboran sistemas filosóficos en contra de la filosofía escolástica católica, y de ahí concebirán el llamado espíritu del pueblo, el Volksgeist en alemán, que será en muchos sentidos el sustituto del Dios católico. De esta forma, a partir de entonces, aquel líder político que consiga manipular al pueblo será un Dios capaz de decidir bajo sus propias reglas qué es lo justo y qué es lo injusto, quién vive y quién muere. Las reglas racionales aristotélicas de San Agustín y de toda la tradición greco-cristiana ya no hay por qué seguirlas. Ahora, para estas nuevas ideas surgidas del protestantismo, si el líder totalitario decide que algún grupo étnico no tiene derecho a vivir, así será. Y si el pueblo, democráticamente representado por el Congreso, considera válido quitarle la vida a un niño en el vientre materno, así será. Cualquier barbaridad o locura podrá ser legalmente válida si la mayoría del pueblo lo aprueba. Las reglas éticas y morales son ahora dictadas por el líder manipulador o por el pueblo manipulado por las nuevas religiones llamadas ideologías. Ya no por una razón que con tanto esfuerzo se había construido durante más de 2000 años y que fue capaz de construir la civilización. Es lógico que dos de las ideologías más criminales del siglo XX hayan sido creadas por dos individuos amamantados en el protestantismo luterano alemán y que ambos se sintieran la encarnación y la voz del pueblo. La Guerra de los 30 años, las encarnizadas guerras napoleónicas, el genocidio armenio, la despiadada Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, aún más brutal, los genocidios comunistas organizados por los regímenes ateos comunistas de China, la Unión Soviética y Camboya, y los genocidios colonialistas y capitalistas organizados por Inglaterra y por los Estados Unidos en la región de Norteamérica y las Filipinas, entre otros. Todos estos espantosos conflictos, los peores de la humanidad, fueron organizados por gobiernos y sociedades protestantes, ateas y musulmanas. Por supuesto que las sociedades católicas también organizaron guerras, pero ninguna de ellas llegó a niveles de tanta brutalidad y barbarie
como las mencionadas. Debe quedar claro que las iglesias protestantes fueron un terrible retroceso civilizatorio, como siglos antes también lo fue el Islam. No deja de ser sorprendente los puntos concordantes entre ambos pensamientos bárbaros, pues mientras que en algunos grupos islámicos aún se practica la extirpación del clítoris a las jovencitas, en el mundo protestante y ateo occidental surge la ideología de género, ideología que promueve la extirpación de los genitales incluso en los menores de edad. Ambos defensores de estas aberrantes prácticas podrán dar mil argumentos y excusas para respaldarlas, pero en los hechos, estas locuras van en contra del avance civilizatorio y son la antítesis del cristianismo católico. Debe entenderse bien que el avance tecnológico no necesariamente va ligado al avance civilizatorio. La España católica del siglo XVI fue muchísimo más civilizada que la bárbara Inglaterra protestante del siglo XIX, aun con todo y su revolución industrial, o que la luteranísima Alemania bárbara de Hitler, a pesar de contar con los mejores ingenieros del mundo de aquellos años. Es más que evidente que a raíz de la llamada postmodernidad, la barbarie tomó el control de la tecnología, mientras que la civilización día con día se desmorona ante nuestros ojos. Hemos retornado a los tiempos donde se adoraba a los animales y se sacrificaba a los niños, tiempos donde la emoción es más importante que la razón. Tiempos donde las enfermedades mentales adquiridas por traumas infantiles son símbolos de orgullo y liberación, pero lo único que consiguen es esclavizar al individuo. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal